Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, con nuestros hermanos Juan Nazario, Richard Brignoni y Junior Pérez, reunidos con el propósito para hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva. Ahora le damos las gracias al Señor, y en esta ocasión la voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, con nuestros hermanos en esta ocasión Juan Nazario y nuestro hermano Richard Brignoni, que también comparte con nosotros, pero en esta ocasión tenía su compromiso, y este servidor, nuestro hermano Junior Pérez. Estamos reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. Muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Bendiciones, Juan, en esta hora. Saludos, y sobre todo en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema específico que nos gustaría, ya que la última vez estuvimos hablando del posmodernismo y la influencia de en la comunidad de fe. Ahora vamos a estar hablando de este interesante tema, pero lo vamos a hablar dentro del marco de la comunidad de fe y cómo ha influenciado en la adoración, cómo ha influenciado dentro de lo que es la predicación, entiéndase, cómo se ha llevado la predicación en términos de lo que podríamos decir si se lleva a través del sermón expositivo, cómo el posmodernismo ha afectado las estructuras éticas. Entiéndase, por ejemplo, cuando a mí me hablan de estructuras éticas, Juan posiblemente le va a mencionar estructuras éticas dentro de su perspectiva de análisis. Ahora, cuando hablamos de estos aspectos, yo casi siempre viene a mi mente lo que es la ética natural, la ética emotiva, el positivismo moral religioso, el hedonismo, el utilitarismo, el aspecto de la ética situacional. Y también se puede hablar de estas éticas, cómo están influenciando dentro de la comunidad de fe. Ahora bien, nosotros queremos ver cómo esto ha estado influenciando en la comunidad de las iglesias de Cristo y cómo la iglesia, sin darse cuenta, le ha influenciado de tal manera que se han convertido también en parte de ella. Ahora, cuán importante es que nosotros, los miembros de la iglesia, podamos identificarla con discernimiento. Y para eso tenemos a Juan Nazario, que va a estar trabajando con nosotros, y tenemos la primera pregunta. Y para eso queremos preguntarle a Juan, ¿cómo ha afectado el posmodernismo en el aspecto de lo que es la adoración, la predicación y estructuras éticas dentro de esa perspectiva? Y quisiéramos pues que tú nos dieras tu análisis dentro de ello. Dios bendiga a Junior, Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Como tú dices, estamos en el análisis de lo que es la ética cristiana, y para ello, ¿verdad? Tú me haces una pregunta, pero no sin antes me gustaría comenzar la conversación definiendo lo que significa ética cristiana. Y la misma es la ciencia de la conducta que se rige de un código de reglas o principios morales, que no es otra cosa que la actitud constante o acciones dirigidas hacia un fin. Es por lo tanto, como sabemos, una ciencia normativa, porque busca un ideal, la cual se puede formular de las reglas o leyes de la conducta. Así que una conducta ética viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo con cierta norma. Entonces, para ir comenzando y abriendo el tema, me gustaría traer un versículo bíblico muy pertinente con respecto a esto dentro de la palabra de Dios. Y la ética está bien resumida en Colosenses 3, 1 al 6. La misma dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Así que, aunque mucho más que una lista, ¿verdad?, de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, la Biblia nos da instrucciones detalladas sobre cómo debemos vivir. Entonces debemos decir que la Biblia es todo lo que necesitamos saber cómo vivir la vida cristiana. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia nos trata o nos trae explícitamente unas situaciones que podemos enfrentar en nuestras vidas. Así que, viendo desde un punto de vista cómo esto ha afectado a la forma en cómo se lleva la prédica, pues son diferentes dilemas éticos a los que nos enfrentamos. Ahí es donde entra en juego, ¿verdad?, la ética cristiana. La ética cristiana sería los principios derivados de la fe cristiana por los cuales actuamos. Te podría decir que aunque la palabra de Dios no trata cada situación que enfrentamos a través de nuestras vidas, sus principios nos dan un estándar, ¿ves?, nos da una forma, una regla por el cual deberíamos conducirnos en tales situaciones donde no existan instrucciones explícitas. Y un ejemplo es que queramos predicar con palabra de Dios, sin embargo no damos el ejemplo. Hoy en día podemos ver pastores que por muchos años han estado exponiendo la palabra, sin embargo yo diría que caen en tela de juicio al momento de exponer la palabra ante aquellos que no se dejan tomar por el pelo, cuando por sus actos y sus acciones no predican no hacen lo que ellos predican. Entonces, es un tipo de fariseísmo que podemos ver dentro de la misma iglesia, en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay un ejemplo también que podríamos traer, que la Biblia nos dice que la Biblia no dice nada explícito sobre el uso de drogas ilegales. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero basado en principios que aprendemos a través de las Escrituras, podemos saber que esto está mal. Todos sabemos que el uso de sustancias controladas, eso es, no solamente te hace daño al cuerpo, sino que a tu vida espiritual. Por un lado, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y deberíamos honrar a Dios con él. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, 19. Entonces, sabiendo lo que estas drogas hacen a nuestro cuerpo, el daño que causan a varios órganos, sabemos que al usarlas estaríamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, y esto seguro que no honra a Dios. También la Biblia nos dice que deberíamos someternos a las autoridades que Dios mismo ha puesto sobre nosotros. Romanos 13:1 lo explica. Ya que estas drogas son ilegales, al usarlas no estamos sometiéndonos a las autoridades, sino rebelándonos contra ellas. Entonces surge una pregunta, Junior. ¿Significa esto que estas drogas ilegales pueden legalizar? Si fuesen legalizadas las drogas, entonces podríamos usarlas. La contestación es no, sin violar el primer principio. Usando los principios que encontramos en las Escrituras, los cristianos podemos determinar el curso ético que debería seguir en cada situación. En algunos casos sería fácil, como los reglamentos para la vida cristiana que encontramos en Colosenses capítulo 3. En otros casos, sin embargo, necesitamos estudiar la situación con más profundidad, pero la mejor manera que puede hacerlo es orar sobre lo que dice la palabra de Dios. Una cosa que podemos ver en ese aspecto también hoy en día es que hay cristianos que beben, hay cristianos que usan vino, y en ese aspecto pues nosotros tenemos que tener conciencia de que si uno está usando el vino, tiene que tener mucho cuidado con no caer en lo que habla la palabra de no emborracharse.
¿Ves? Porque ahí es que viene el pecado, porque es una sustancia que está legalizada. O sea, todo licor o espíritu destilado está legalizado, pero no significa que uno puede caer en pecado por el uso excesivo del mismo. Entonces, cuando oramos sobre las Escrituras, el Espíritu nos guía y nos enseña. Él nos indicará el principio sobre el cual necesitamos basar nuestra decisión en cada situación dada. Por eso nosotros, como seres humanos cristianos que somos, creyentes en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que tener constancia de que hay cosas, como dice la palabra, que podemos hacer, pero no están permitidas. Así que, aunque la palabra de Dios no trata toda situación que podemos enfrentar en nuestras vidas, es suficiente para vivir una vida cristiana. En la mayoría de los casos, podemos ver simplemente lo que dice la Biblia y seguir caminando apropiadamente basado en ello. En los casos donde la Escritura no nos da instrucciones explícitas para una situación dada, entonces necesitamos encontrar principios que puedan ser aplicados a la situación. Entonces aquí viene una pregunta muy importante, Junior. ¿Por qué el ser humano es ético? Entonces, la contestación a eso es que, a diferencia de los animales, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar y de un libre albedrío responsable. Al estar dotado de una mente capaz de razonar, el hombre puede prefijarse un fin determinado y tratar de hallar los medios necesarios para conseguirlo. El hombre no es un ser autónomo, puesto que es un ser creado. Por lo tanto, es limitado y depende de la existencia de su creador. Por lo tanto, toda normativa para su comportamiento ético proviene de Dios. Entonces, entrando más a profundidad a la pregunta que me hiciste sobre cómo entonces se ha afectado la ética en la fe cristiana, el gran reto es que no estamos preparados del todo para satisfacer a toda la gente, a todas las personas que tienen un inmenso deseo de lo religioso. Es claro que la religión no ha desaparecido con la modernidad como algunos pronosticaban, y de eso yo soy testigo, que una vez vinieron a decir no, que las iglesias están cerrando hoy en día, pero está latente, la palabra de Dios se ha mantenido latente y la fe cristiana se ha mantenido luchando. Más aún, estamos asistiendo a una revitalización, aunque esto no significa que sea a través de la vía institucional, sino a través de nuevas formas antes insospechadas, como lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos, y cuando está Richard, que estamos haciendo mediante sistemas electrónicos a través de la web, para que la gente que tiene acceso a través del mundo entero puedan accesar a esta información. Lo cierto es que hay un innegable vacío espiritual del hombre posmoderno, la ruptura del mito científico y su promesa de construir, como habíamos hablado en la vez pasada, un mundo mejor lleno de paz y felicidad, está causando un enorme vacío espiritual que está llamando al hombre a un reto a lo sagrado, a revitalizarse religiosamente. Aunque esto no significa la revitalización del cristianismo, este efecto, Junior, es vivido de la posmodernidad, es lo que vivimos de la posmodernidad, es lo que podríamos denominar un efecto global que se produce, que se puede definir como el todo. El ser humano está buscando por todas las vías posibles el satisfacer esa hambre espiritual, aunque esto no signifique necesariamente que esto sea a través de los medios y o cambios correctos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la nueva espiritualidad dentro de las iglesias? ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva espiritualidad? Hoy estamos ante una espiritualidad en dos dimensiones. Por una parte está el tiempo de redescubrimiento y la revitalización religiosa, pero a la vez se enarbolan dos banderas principales de la posmodernidad: el nihilismo y el agnosticismo. El primero, que es el nihilismo, como negación de cualquier creencia religiosa que a la postre atrofia a la espiritualidad del ser humano, mata la fe
destruye la confianza de tal manera que no se sabe si Dios existe, pero tampoco importa demasiado. Y el último, que a diferencia de la modernidad que negaba categóricamente la existencia de Dios, el ateísmo postmoderno dice que es imposible saber de la existencia de Dios. La dimensión agnóstica de la posmodernidad no se cansa de gritar a los cuatro vientos que no hay trascendencia, por la que no hay que preocuparse por tales cuestiones. Por eso estamos viendo hoy muchas personas que son líderes en las iglesias, que son pastores, que dicen exponer la palabra de Dios conforme a como está escrita. Sin embargo, no creen en lo que están diciendo. Han perdido la fe por causa de este tipo de ateísmo moderno, de la dimensión agnóstica de la posmodernidad, que ha socavado los cimientos de la creencia y la fe cristiana. Ahora, escucha esto. Esto, por supuesto, no significa que la posmodernidad es irreligiosa. Todo lo contrario, es un ejemplo claro de que en la posmodernidad converge un gran abanico de creencias, pues en una época de vacío espiritual permanece la nostalgia de los religiosos. Aunque algunos pretenden negarlo y ser diferentes, a la vez que hay dos dimensiones notorias en la búsqueda holística de la espiritualidad del ser humano posmoderno. Por un lado, es inevitable reconocer el hambre espiritual que tiene el ser humano contemporáneo, pero lo que es igual la perversión de los religiosos, lo que es por igual la perversión de los religiosos. Así que esto se produce especialmente cuando se convierte el culto, fíjate que estamos hablando y continuando sobre la pregunta que nos indicaste, en más que un acto de reverencia a la divinidad o a lo sagrado, es un ritual para manipularlo a su antojo. Hay un pensador posmoderno que se llama Giovanni Battimo, que dice que estamos ante un fenómeno de reestructuración, de revitalización religiosa, pero también de distanciamiento y distorsión de todo lo religioso. No hay un solo sendero, sino que proliferan los caminos, manifestaciones múltiples, desinstitucionalizadas, libres, temporales, cambiantes, eclécticas. Eso está abundando bien grandemente ahora, y fragmentadas. Describe a una nueva espiritualidad como subjetiva, pues aun cuando hay una enorme revitalización religiosa, no hay fundamento religioso a que aferrarse. Como emocional, pues el acento cae sobre la experiencia y lo subjetivo. A la vez es tribal, como portador de la única verdad y fuente más confiable de la interpretación de la fe. Y por supuesto, y para ir terminando y dejarte la parte que es la misma, es económica, ecuménica y sincretista, pues la tendencia generalizada es considerar que todas las religiones son un camino semejante que llevan a Dios. Pero miren lo incongruente. Esto es lo incongruente que siempre ha tenido la posmodernidad, por lo que la tolerancia religiosa se hace necesaria para que conviva cada expresión religiosa. Sin embargo, ellos exigen para que haya esa unidad, tolerancia, pero ellos al momento de tolerar nuestros absolutos se niegan a aceptarlos. Así que esta es la parte introductoria, ¿verdad?, que hemos traído por el momento. Yo creo que parte de lo que tú me preguntaste está pues ya expuesta. Te dejo la parte, Junior. Interesante la postura, Juan, que acabas de presentar en cuanto a todos estos aspectos dentro del marco ético, fíjate, y cómo todo esto dentro de la comunidad de fe ha ido influenciando de tal manera que sin darnos cuenta ha causado que la sociedad de fe, digo sociedad de fe, sin darse cuenta se ha ido secularizando. Se ha ido secularizando de tal manera que
el concepto de la vida espiritual se ha convertido no en algo objetivo, sino más bien en algo subjetivo. Y eso es un asunto que es de preocupar a nosotros los creyentes. La experiencia de fe no es una experiencia subjetiva, es una experiencia objetiva. Por lo tanto, es una experiencia que demanda constantemente a aquel que ha establecido una relación con Dios alcanzar constantemente un pleno crecimiento. Y a través del posmodernismo hemos visto que enfoca más bien a la necesidad del hombre mismo, ausentando a Dios de la ecuación. Y eso es algo que nosotros como creyentes, en la cual Dios nos llama a ejercer el discernimiento, tenemos que entonces observar continuamente, porque fíjate, la adoración se ha visto afectada. Nuestra forma de adoración ya ha dejado de ser lo que la Escritura demanda como un culto racional, cuando se habla de un culto lógico, un culto que debe tener un propósito definido en la cual nos lleve a nosotros a una vida de transformación continua y renovación, porque la Biblia nos demanda a través de los escritos en el Nuevo Testamento de una renovación del pensamiento. Y la única manera que podemos renovar ese pensamiento es cuando nosotros podemos comparar lo que Dios ha prometido con lo que el mundo está presentando, porque podemos ver que lo que Dios ha prometido es de carácter permanente, mientras que lo que el mundo ha presentado y presenta es de carácter contingente. Por otra parte, estamos viendo que, como tú mencionas, estas éticas, y yo me atrevo a mencionar como la ética situacional, la utilizamos mucho dentro de la comunidad de fe, y para los que pues desconocemos lo que es la ética situacional, y permíteme un momento, Juan, que quisiera hablar un poco sobre ella, es la esencia de muchos aspectos dentro de la sociedad donde vivimos. Es una que es relativa, es circunstancial, es como se conoce, esta nace de procesos filosóficos. En la época antigua y medieval hubo un sistema de pensamiento que vivieron bajo las premisas de las filosofías griegas, y una de las más destacadas que fue el aspecto de la ontología. Y para los que desconocemos de lo que es la ontología, es en cuanto a ser dentro de lo que es el estudio del ser mismo, ¿no? Ahora, esto enseñaba que había una relación entre el sujeto y el objeto, y el sujeto sale de sí para conquistar el objeto, y era explorar una realidad que está fuera de nosotros mediante la interacción. Ahora, esto se fue fundamentando a través de la ley natural, que es donde nace esa ontología, esa ontología. El ser humano debe vivir conforme a las leyes de la naturaleza, porque el mundo es un objeto, porque la naturaleza tiene algo particular conocido como esencia. Ahora bien, la esencia era su identidad. Por lo tanto, el hombre se identifica, entiéndase hombre, ser humano, como sustancia y esencia, que aunque perdiera su forma, no perdía su identidad, porque lo intrínseco es algo que es permanente, impregnado, es de carácter dogmático. Por ejemplo, la homosexualidad, el transgénero, no puede cambiar la esencia del sujeto. Con el relacionismo, el racionalismo, la esencia fue perdiendo su lugar y la existencia fue ocupando dicho lugar. Entonces, podemos ver que en la ética situacional lo que importa es lo que se llama sobrevivir. Entonces, conceptos tales como la persona nació sintiéndose mujer, nació sintiéndose hombre siendo mujer, hay que respetar esas ideas, la despenalización del aborto, los conceptos que han ido surgiendo, todo esto se ha ido integrando, y en muchos movimientos esto se ha ido aceptando.
Entonces, la ética situacional ha ido comenzando a operar en el mundo de las ciencias de la conducta, donde han ido removiendo tanto la homosexualidad como dentro del campo de las patologías hacia una orientación como algo como que es normal. De la misma manera, podemos ver que los evangélicos utilizan el positivismo moral, los católicos, la ley natural, las iglesias históricas en Europa. Cuando hablamos de las iglesias históricas, estamos hablando de los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos que cristianizaron la ética situacional para poder entonces resolver sus propios asuntos, pero entonces a la misma vez querer justificar sus situaciones. Y esto es importante porque, ejemplo, la fornicación para la ética situacional no es pecado. El contrato social no importa sino su situación. Para el positivismo moral cristiano es considerado pecado, pero para la ética situacional cristiana no lo es porque hay sentimientos envueltos. Entonces, el matrimonio de mucho tiempo que no tiene dinámica relacional y hace el amor por costumbre. Entonces, vemos también que el positivismo moral cristiano lo ve bien y que hay un contrato social. La ética situacional cristiana lo ve mal porque hacen el amor con desamor. Entonces, porque esto es lo que se ha ido integrando. También vemos que la ética situacional ha ayudado a despenalizar el aborto por las situaciones existenciales. Por ejemplo, fetos con síndrome de Down, el embarazo no deseado, la violación, y las leyes protegen la situación personal de la mujer. Entonces, los sistemas éticos que estamos profesando en nuestras congregaciones para permitir lo que se llaman juicios de valores justos. La pregunta que entonces deberíamos plantearnos es: ¿dónde está la ética de Cristo en todo este asunto? Y es lo que nosotros estamos planteando dentro de todo esto, porque fíjate, todo esto genera una cadena, todo esto genera una serie de contratiempos donde se pierde la perspectiva. Y cuando vemos todo esto, mira, no tan solamente se afecta a la ética, se afecta también nuestra forma de dirigirnos a Dios en nuestra adoración íntima. Aún se afecta también la forma de la exposición del mensaje de salvación para aquellos que necesitan la palabra de salvación. Ahora mismo ya la predicación deja de ser un mensaje cristocéntrico para convertirse en un mensaje de carácter moralista. Ya el mensaje, el enfoque primordial tiene una connotación de carácter moralista. Ya Cristo deja de ser la base. Muchos de los púlpitos, aunque Cristo se menciona, no constituye ser la base dentro de esa predicación. Y eso es triste. Y la única forma que lo podemos identificar es cuando nosotros comenzamos a identificar este tipo de manifestaciones éticas dentro de las congregaciones que han permitido que este tipo de antifilosofía filosófica, como es el posmodernismo, que es una forma que ha venido a hacer daño dentro de la comunidad de fe, ha ido distorsionando sobre todas las cosas que la ética de Cristo no tenga ningún tipo de acción. Juan, si tienes algo que comentar. Bueno, es como tú dices, todo esto es un tipo de ética situacional, ¿verdad? En el cual pues nosotros tenemos que identificarlo antes de que pueda causar un problema real o extremo donde no tenga después solución, y es necesario que nosotros pues cada vez que surja una situación como esta en nuestros hogares o en nuestras iglesias, poner esto bajo oración, que es la forma en como nosotros tenemos que conducirnos ante el Señor, para que el Señor nos dé discernimiento
de cómo es que nosotros tenemos que actuar en relación a este problema posmodernista que se ha introducido de forma encubierta en nuestras iglesias para socavar los cimientos de forma tal que aquello que parece ser que es malo parezca ser bueno. Es insólito ver que yo no sé tú, Junior, yo en lo personal, el poco tiempo que estuve en el ejército, yo no me hice un tatuaje. Yo no me hice un tatuaje ninguno, porque yo tenía conciencia de que eso estaba como clasificado como un pecado o una reserva que Dios puso de que no debemos marcarnos el cuerpo por nada. Entonces, yo veo que hay pastores que tienen una forma de predicar, pero por otro lado no dan ejemplo, y yo los veo que se hacen tatuajes, que beben vino, que hacen un sinnúmero de cosas que podríamos decir, tela por donde cortar para que la iglesia se vea en una controversia innecesaria por causa de una persona que dice ser el líder de la iglesia. Entonces, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, podemos decir que es imprescindible que cuando nosotros detectemos eso en las iglesias, lo llevemos a consideración con los demás hermanos, ponerlos en oración para que ellos puedan intervenir a través del Espíritu Santo ante el Señor, para que puedan solucionar de forma fácil y inmediata, porque esto es una cosa que hay que resolverla inmediatamente para evitar que haya peores consecuencias dentro de nuestra comunidad de fe, que ya bastante ha sido martirizada, sometida a un patrón de conducta de los últimos tiempos, que tenemos que aprender a decir ya que no. Mira, recientemente yo estuve leyendo que una iglesia en estos días tuvo un culto con unos drag queens, que le dicen, son estos homosexuales que se visten de mujer y daban un show. Yo me pregunto, pero ¿y dónde está el liderazgo de la iglesia? Y si no está el liderazgo de la iglesia, ¿en dónde están sentados los hermanos de la iglesia que están allí apoyando eso? Entonces yo digo, Señor, lo único que resta es que tú hagas presencia misma de tu palabra en nuestras vidas, para que las cosas sucedan y Dios tenga misericordia de nosotros. En ese sentido, pues hay que ser muy paciente, tener una perspectiva y una visión clara de qué es lo que debemos hacer con relación a nuestras congregaciones. Te paso, Junior. Sí, lo que mencionas nos lleva nuevamente al pasaje que tú acabas de mencionar al principio, y me gustaría retomarlo cuando se habla de que dice: si habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba. Y vemos especie de imperativo de la parte del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, porque dice: habéis muerto y nuestra vida está, dice, escondida, protegida en Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Y es interesante ver esta declaración del apóstol Pablo, porque insta a la iglesia de una manera a cómo preservarse dentro de un mundo que vive en una total
estado de corrupción, pero dentro de ese estado de corrupción puede mantenerse viviendo en pureza. O sea, acuérdense, nosotros no somos perfectos, pero podemos vivir en un mundo imperfecto en una funcionalidad. Y hay cosas que son lícitas y hay cosas que Dios nos ha dado la capacidad para poderlas discernir y mantener un balance sobre ellas. Y ahí es por eso que nosotros tenemos que aplicar lo que se llama la ética de Cristo. Y cuando hablamos de la ética de Cristo, y es cuando hicimos la pregunta, ¿en dónde está la ética de Cristo? Porque los expertos en la moral, pues posiblemente puedan identificar diferentes tipos de estructuras éticas, pero Cristo diseñó su propio sistema ético y diferente a los sistemas éticos que hay actualmente. Y en las más profundas y más dignas y perfectas elocuentes que hay, él construye en su estructura ética vidas y hace la diferencia a través de esa estructura ética que él estableció. Es por eso que la ética de Cristo la podemos encontrar, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando usted hace lectura de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Entonces, el Sermón de la Montaña, que es el evangelio que habla Mateo, para los judíos la montaña tenía un significado jurídico legal. Y Mateo representa a Jesús como el nuevo Moisés con una nueva ley. La ética de Jesús tiene por lo menos 4 fundamentos o 4 pilares importantes que se construyen en la intencionalidad del corazón humano. Por eso es que para Jesús la fuente de conducta tiene un inicio en la intención del corazón. Entiéndase la psiquis, el intelecto, las emociones, la voluntad. Entonces, mientras que las otras estructuras éticas, su fuente es la conducta. Ahora, Jesús es el más profundo ontólogo porque va al ser en donde se producen todos los pensamientos. Por ejemplo, mire, los antiguos habían dicho no adulterarás. Usted lo puede buscar refiriéndose a la ley mosaica. El adulterio se medía en pleno combate en el acto en la cama. Pero Jesús dijo, yo os digo, basta que codicie. Entonces, pero Jesús va a lo que se llama la visualización, que tiene su inicio en el corazón. Jesús establece una estructura ética que va fundamentada en una pureza del pensamiento, que tiene capacidad de degradar el mal deseo. Otro aspecto es la persona como valor en sí mismo. Cristo lo que hace es que dignifica a la persona. Tomó la ley y la puso al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la ley. Por eso sanó en el día sábado. No miró estratos sociales ni miró el corazón necesitado. Es por eso que vemos que él vio la oportunidad para dignificar. Le dio esperanza a todo aquel que venía hacia él. Cristo pareció simpatizar con la ética situacional, pero bien fundamentada. Él no la degeneró, él regeneró llevando al individuo a su estado natural. Escuche bien, de homosexual a heterosexual, de violento a pasivo, de odioso a amoroso. Entonces ubica al ser humano en una naturaleza para su gloria y beneficio del ser humano. Cuando dice vete y no peques más. ¿Qué significa? Dignifica a todo ser humano, no importando la condición. Es por eso que el valor de la cruz, el dolor, no podernos concebir la ética de Cristo sin la cruz, no constituye ser una ética eficiente. El hecho de que Dios no haya salvado en dolor, el dolor visto con los ojos de fe, es de carácter redentor. Es por eso que el amor de Dios, que es un amor sacrificial, lo que nosotros llamamos ese amor ágape, es un amor de desacomodo, para acomodar ante la necesidad, dejar de ser para que otro sea, es morir para que otro crezca. Y eso lo hizo Jesús. Es por eso que el amor
se compone de sacrificio, se compone de intimidad, de creatividad y de fruto. Y es por eso que en el Nuevo Testamento hay dos éticas, la de Cristo en los evangelios y la natural del apóstol Pablo. Entonces tenemos que ver que la ética de Jesús no anula la ley natural, sino que la perfecciona. Y podemos ver que todos estos aspectos que estamos viviendo hoy, nosotros lo podemos contrarrestar, Juan, cuando nosotros abrazamos la ética de Cristo ante una filosofía que se está moviendo como esta antifilosofía posmodernista que quiere hacernos ver que somos nosotros los que podemos transformar las cosas, cuando en realidad el aspecto categórico lo encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Juan? Sí, Junior, mira, la realidad es que para el cristiano, por eso es que toda normativa para su comportamiento ético proviene de Dios. Así que para el creyente existe solo una ética válida, y es la cristiana. Entonces nos preguntamos cómo afecta esto a la ética cristiana en la iglesia de los tiempos posmodernos. Pues la ética cristiana y el posmodernismo, que tienen una relación compleja. El posmodernismo, como estamos hablando y como tú has estado trayendo, es una corriente filosófica que ha influenciado al mundo después del modernismo. Entonces, su postulado afirman que no hay una verdad absoluta, eso es lo que dicen los posmodernos, ni fe que sea verdadera. Esa es la filosofía y la base fundamental de ello. Sin embargo, el cristianismo afirmamos, los cristianos, que hay una verdad absoluta, que la Biblia, la revelada por Dios, es la palabra viva de Dios, que es su ética, nos llama a vivir una moral santa. Entonces, que del mismo modo que esta moral santa es la oferta de redención para todos los cristianos en Cristo. Por el contrario, ¿verdad? Pues la ética posmoderna nos dice que los estándares morales seguirán diciéndolo constante y continuamente de la comunidad, son decididos tanto por coacción como por consenso, cosa que pues yo diría que eso es más bien por su propia voluntad, diría yo, en ese aspecto. La moral no está conectada con Dios según ellos, ni dictada por ningún tipo de leyes naturales. Más bien los sistemas éticos son construidos dentro de las sociedades, y pues varios de ellos, para mencionarlo, podríamos decir los que están los sistemas éticos utilitarios, están los idealistas, los dialécticos, los trascendentales y la de la teocracia o teología. Y pues es evidente que nosotros tenemos que, cuando estamos hablando de saber cómo solucionar estos problemas que hemos venido obteniendo a través de los tiempos que han surgido, utilizar el conocimiento que Dios nos ha dado, no solamente en la palabra, cuando no exista la forma de combatir este problema existencial, y buscar en otras pues podríamos decir informaciones, ¿verdad? En otros libros, en otras fuentes, mejor dicho, la información necesaria para uno poder tratar este dilema que ha surgido tan y lo difícil de esto, Junior, es que hemos entrado en eso y la iglesia no se ha dado cuenta que nosotros hemos entrado en esto. Esto ha sido sublime. Esto ha entrado como de una forma humilde, hasta que llega a su máxima expresión, y entonces el enemigo saca a las garras, y nosotros hemos estado ciegos ante esa posición, y nosotros tenemos que resolver eso, porque va a seguir socavando en la medida que pasa el tiempo, no solamente las instituciones cristianas, ya las instituciones seculares están saturadas por este problema del posmodernismo a través de la forma liberal en que ellos piensan. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que entre
a nuestra comunidad de fe, que ese liberalismo afecte directamente a la noción y a la percepción del cristiano de hoy en día. ¿Qué pasa? Sí, Juan, y eso es bien cierto. Esa sutileza ha sido lo que ha causado entonces que eso tenga parte. Juan, quisiera entonces que tuvieras esta última porción para que te puedas también despedir de la audiencia para luego entonces nosotros cerrar. Pues amén, esperamos en Dios que hayamos sido precisos, concisos y exactos. Todo lo que estamos haciendo es para la gloria y honra del Señor, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros y aquellos que están en la transmisión, oyendo desde cualquier lugar y cualquier parte del planeta. Esto es para la gloria y honra del Señor, no es para nuestra gloria. Lo que queremos es que haya diferentes tipos, ¿verdad? Como en otras comunidades de fe que transmiten la verdad de nuestro Señor Jesucristo a través de las ondas radiales como televisivas. En este caso, pues a través de la plataforma de internet. Pues para aquellos que no me conocen, soy el hermano Juan Reyes. Estamos siempre pendientes a que seamos parte de la resistencia en contra de todos estos movimientos emergentes que van en contra de la fe cristiana, y le damos gracias a Dios por ello, el hermano Junior, que nos ha llamado para traer estas charlas, y pues esperemos que en la próxima ocasión esté el hermano Richie con nosotros y podamos compartir nuevamente para la gloria y honra del Señor. Bendiciones, Juan, gracias por la oportunidad. Y siempre contamos con Juan para estos temas, siempre él está en la disposición, y por eso, hermano, le damos las gracias y gracias por su tiempo y por su sintonía, y por eso estamos en La Voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante a un mundo relativo con el objeto de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios con nuestro hermano, en este caso Juan Nazario, y también compartimos con nuestro hermano Richard Vignoni, como habíamos señalado. En esta ocasión no está con nosotros, pero esperamos que en nuestro próximo programa pueda compartir, y su servidor, el hermano Junior Pérez. Esperamos que esta ocasión haya sido de bendición y de información, y comparta esta transmisión con otros hermanos y amigos para que puedan también ser edificados y sobre todo construidos a través de la palabra de Dios. Bendiciones a todos y hasta la próxima.